Hola, soy Selena Casares, residente de segundo año de clínica médica y en esta ocasión vamos a hablar de lesiones de piel, preferentemente de rash y eritema escamosos. Em, Al principio del Power tienen las lesiones elementales de la piel, por si las quieren repasar, no las vamos a ver ahora para que no se extienda demasiado la clase y vamos a empezar directamente con las enfermedades eritematoescamosas, con la dermatitis seborreica. Bueno, esta enfermedad es una enfermedad crónica recidivante de etiología desconocida, pero que se asocia al hongo Malassezia, un hongo saprófito dependiente de lípidos que prolifera en las zonas sebáceas en forma de pápulas o placas eritematoescamativas situadas en estas áreas, como son el cuero cabelludo, la región centrofacial, axilas, ingles y línea media del tronco, como podemos ver en estas imágenes. Bueno, esta enfermedad es particularmente importante debido a que se asocia mucho a enfermedades como el Parkinson, ACV, el alcoholismo y las inmunodeficiencias. El diagnóstico, como la mayoría de las enfermedades que vamos a ver hoy, es eminentemente clínico y el tratamiento depende de la zona afectada. Si es una dermatitis leve del cuero cabelludo, podemos usar solo shampoo antifúngico. Si ya es una dermatitis moderada severa con inflamación, prurito, placas escamosas, podemos usar el shampoo antifúngico y un corticoide tópico. Y si afecta la cara, el tronco y las áreas intertriginosas, podemos usar el corticoide tópico, y el agente antimicótico tópico. En general es una vez al día durante 2 a 4 semanas. Bueno, sí, crónica, cursa con brotes, pudiendo aparecer a cualquier edad con un máximo de incidencia entre los 20 a 30 años y posee un importante componente hereditario. Con respecto a la fisiopatogenia, la alteración inicial sería una secreción alterada de citoquinas por parte de los linfocitos T colaboradores activados, que estimularían la proliferación de los queratinocitos con acortamiento del ciclo celular y en consecuencia aumento del grosor epidérmico. La lesión elemental se caracteriza por ser una placa eritematosa con descamación gruesa en la superficie nacarada, bien delimitada, y cuando la lesión está involucionando se suele observar un anillo o halo más pálido alrededor de la lesión, que se denomina halo de Voronov, como podemos ver en esta imagen. Bueno, en esta enfermedad tenemos dos signos clásicos. Uno es el fenómeno de Wagner, que se caracteriza por ser el desarrollo de la enfermedad en los sitios de trauma. Esto también puede ocurrir en el vitíligo y en el líquen plano. Y luego tenemos el signo de Auspitz, que también se denomina signo de rocío sangrante, debido a que consiste en un piqueteado hemorrágico que se produce después de la eliminación de la escara que recubre a la placa psoriásica. Este signo es patognomónico de la psoriasis. Con respecto a las formas clínicas, empezamos con la psoriasis vulgar, es la más frecuente, también se denomina en placas. Esta placa se localiza en áreas extensoras como los codos, rodillas, glúteos y en el cuero cabelludo. Puede confundirse también con la enfermedad, la dermatitis seborreica que vimos recién. Y luego tenemos la eritrodermia psoriásica, que afecta más del 90% de la superficie corporal, con eritema, y tiene un menor componente descamativo. En general, la eritrodermia psoriásica requiere la internación del paciente por la gran capacidad de generar complicaciones que tiene, tales como deshidratación, hipoproteinemia, infecciones por el gran compromiso cutáneo e intensa exfoliación. Luego tenemos la psoriasis en gotas, que cursa con brotes de pequeñas pápulas en el tronco y en la raíz de los miembros, y es típica de jóvenes tras infecciones faringias estreptocócicas. Es la de mejor pronóstico. Bueno, acá podemos ver imágenes: psoriasis en placas, psoriasis en gotas y psoriasis eritrodérmica con mayor componente eritematoso y menor componente descamativo. Bueno, luego tenemos la psoriasis invertida, que afecta a las áreas flexoras, como los pliegues axilares, inguinales, submamarios o genitales. Son placas bien definidas, sin lesiones satélites ni atrofia del pie, como si ocurre en los intertrios candidásicos, que son un diagnóstico diferencial importante en este caso. Luego tenemos la psoriasis ungueal,
vamos a tener un piqueteado de la lámina unguial, es el hallazgo más frecuente, pero es poco específico. Ya vamos a ver más adelante en una foto. La decoloración en mancha de aceite, que es una coloración marrón amarillenta, inicio distal, que haciendo esta proximal, y ese sí es el signo más característico. Pero tenemos onicodistrofia con hiperkeratosis subunguial, distal y onicolisis, en donde hay separación de la placa unguial, del lecho unguial, y luego de coloración de la placa unguial, que ya vamos a ver en una foto más adelante. Con respecto a la psoriasis pustulosa, tenemos la variante generalizada, que es aguda y poco frecuente. Se caracteriza por fiebre y erupción de pústulas estériles diseminadas por el tronco y las extremidades, sobre una base eritematosa, y puede haber leucocitosis. Tenemos la variante palmoplantar, que son brotes repetidos de pústulas sobre una base eritematosa en palmas y plantas, y luego la acrodermatitis, que son brotes de pústulas y pápulas eritematoso-descamativas en los dedos de las manos, con destrucción de la uña y reabsorción de la falange distal en los casos crónicos. Bueno, acá podemos ver imágenes, psoriasis pustulosa, afección de las manos, de los pies. Acá podemos ver onicolisis con la separación de la placa unguial del lecho, el piqueteado de la lámina unguial y la onicodistrofia con hiperkeratosis subunguial. Nuestra mancha en aceite, que es característica, pero básicamente es una mancha amarronada que comienza en distal hacia proximal. Bueno, luego tenemos la artropatía psoriásica, que se puede manifestar entre un 10 a un 20% de los pacientes. Los síntomas comunes son el dolor y la rigidez articular, y generalmente está asociado a nicopatía. El factor reumatoideo suele ser negativo y es frecuente la asociación en la HLA de 27. Los patrones de afección pueden ser una artritis distal con afectación de las interfalángicas distales, como vemos en la imagen, oligoartritis con afectación de menos de 4 articulaciones de manera asimétrica, o poliartritis simétrica, es muy parecida a la artritis reumatoidea, y puede ser artritis mutilante con deformación y destrucción de las falanges, y espondilartropatía con sacroileitis y espondilitis. Bueno, en esta imagen podemos ver la artritis mutilante. Y con respecto al diagnóstico, es eminentemente clínico y la biopsia se utiliza solo si el diagnóstico continúa incierto, y más que todo para descartar otras afecciones que no estemos pudiendo diagnosticar. El tratamiento, en general, si la psoriasis es en placas ilimitadas, se utilizan corticoides tópicos y emolientes. Es muy importante mantener la piel hidratada. Las alternativas pueden ser alquitrán, retinoides tópicos y vitamina D tópica. Y ya si la psoriasis es moderada a grave, se utiliza fototerapia y terapias tópicas. La fototerapia en realidad es la terapia UVA, que utilizan rayos UV, pero con una longitud de onda menor, para que no sea peligroso, por lo que necesitan, para que sea efectivo, sustancias fotoactivables. Es por eso que se utiliza soraleno, que es un fármaco fotoactivable, y son muy eficaces en muchas de estas enfermedades de la piel. En este caso sería en la ralentización del ciclo celular para disminuir la formación de queratinocitos. Y en caso de que haya fallado todo esto, o haya alguna contraindicación para recibir alguno de estos tratamientos, se pueden utilizar agentes sistémicos como metotrexato, ciclosporina u otros agentes biológicos como infliximab. Bueno, seguimos con el líquen plano, es una enfermedad inflamatoria, idiopática, pero que se ha relacionado con el virus de la hepatitis C. Afecta a ambos sexos por igual, con mayor frecuencia en la medida de la vida. La lesión elemental son pápulas planas, poligonales, rojo-violáceas, muy pruriginosas y que pueden afectar piel, uñas y mucosa. La afección cutánea se va a dar en cara flexora de muñecas y antebrazos, tobillos, región lumbosacra y flancos. Puede observarse un reticulado en la superficie, blanquecino, que ya lo vamos a ver más adelante, son las estrías de Wickham.
y es común una hiperpigmentación postinflamatoria. Puede presentarse con lesiones hipertróficas y vesícula bullosa, sobre todo en sitios de traumatismos. Y el líquen plano pilaris es una forma de líquen plano que afecta el cuero cabelludo y puede provocar alopecia cicatricial. La afectación mucosa se da en un 60% en la zona oral y genital y son lesiones erosivas que en ocasiones tienen muy difícil tratamiento y un riesgo aumentado de progresar hacia malignidad. Bueno, la afectación unguial se da con el adelgazamiento de la placa, con estrías longitudinales y fisuras. Y en estas imágenes podemos ver estas lesiones violáceas que en ocasiones pueden estar hiperpigmentadas, como ya dijimos recién, y que en los sitios de trauma o de cicatrices puede haber hiperkeratosis. Acá vemos el fenómeno de Koebner, que se producen las lesiones de la enfermedad en los sitios de trauma, en este caso por rascado se ha producido. Bueno, acá podemos ver el líquen plano pilaris que puede producir alopecia cicatricial y la hiperpigmentación y proliferación en las zonas de trauma. Las erosiones, las estrías de Wickham en las zonas mucosas, estas también pueden aparecer en la piel, las estrías. Esto es una endoscopia donde podemos ver erosiones esofágicas y la afectación unguial en forma de estrías longitudinales. Bueno, el diagnóstico es clínico y el tratamiento en los casos leves va a ser con corticoides tópicos y antihistamínicos orales, y en los casos graves o rebeldes al tratamiento, un ciclo corto de corticoides sistémicos, fototerapia o ciclosporina, en caso de que no haya funcionado la anterior. En las lesiones mucosas erosivas podemos usar retinoides orales. Bueno, seguimos con la pitiriasis rosada. Es una dermatitis aguda y autolimitada de origen desconocido, aunque se sospecha una etiología viral, está en relación con el herpes virus de tipo 7. Afecta a los adultos jóvenes y va a comenzar con un medallón heráldico, que es una placa de entre 2 a 5 centímetros de diámetro, eritematosa, con un collarete escamativo central, que ya lo vamos a ver, frecuentemente localizado en el tronco. Y una semana después comienzan pápulas ovaladas en el tronco y en la raíz de los miembros, que son más pequeñas a esta lesión o medallón heráldico inicial. Es asintomática, pero se puede asociar a prurito y puede ocurrir un programa de cefalea, malestar y faringitis. Las lesiones pueden durar entre 4 a 8 semanas y desaparecen sin dejar cicatriz. Bueno, acá vemos el medallón heráldico con las lesiones que ocurren luego alrededor de este medallón, el collarete escamativo, como vemos acá, y estas lesiones más pequeñas, que en general son eritematosas, puede haber hiperpigmentación. Y bueno, debemos tener en cuenta que en el diagnóstico diferencial también es psoriasis en gota, que la verdad es bastante parecido. Debemos buscar este medallón heráldico. Bueno, el diagnóstico es clínico y el tratamiento en general no suele precisar. En presentaciones graves se puede realizar el ciclovir por vía oral, recordemos su asociación con el virus de herpes 7. Y la fototerapia puede ser una opción alternativa. Vemos acá este medallón heráldico con las lesiones alrededor. Bueno, entrando dentro del rash, empezamos con la urticaria, es una reacción inmunológica inflamatoria de la piel ante diversos factores etiológicos. Hay liberación de histamina con vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar y edema en la dermis superficial. En ocasiones puede coexistir un edema en la dermis profunda y tejido celular subcutáneo, y entonces estaremos hablando de angioedema. Puede ser aguda si dura menos de 6 semanas o crónica si dura más de 6 semanas. De acuerdo a la etiología, puede ser idiopática, inmunológica, medida por inmunoglobulina E, como secundaria a alimentos o picaduras de insectos, no inmunológica, por anomalías en el metabolismo del ácido láctico o la deterioración de los mastocitos, por ejemplo la urticaria por AINES, que es bastante frecuente, o relacionada a complementos como el AIGM hereditario y la enfermedad del suero, pero también está asociada con infección. Las manifestaciones clínicas, bueno, la lesión elemental es un abón con formación de placas eritematosas con palidez central,
hay prurito intenso, esa es una gran característica, y es evanescente, es decir, dura menos de 24 horas. Si dura más, ya debemos empezar a pensar en otros diagnósticos, como por ejemplo vasculitis. Bueno, puede acompañarse de síntomas gastrointestinales, respiratorios o cardiovasculares, y puede haber una urticaria colinérgica, que es secundaria a un aumento de la temperatura corporal, por ejemplo, ante el ejercicio, fiebre o una ducha caliente. En general, es típica de los jóvenes y está muy relacionada con el deporte. Bueno, vemos acá estas lesiones eritematosa, estas placas que tienen palidez central y en general se localizan en el tórax preferentemente. Bueno, recordemos entonces, si el agón persiste durante más de 24 a 48 horas en la misma localización, si deja hematomas residuales o cambios de pigmentación, o si reaparece cuando se disminuyen las dosis de corticoides, debemos sospechar vasculitis urticariforme, como vemos en esta imagen. El diagnóstico es clínico y el tratamiento se va a hacer con antihistamínicos orales, que es el tratamiento fundamental, y si hay persistencia sintomática, podemos aumentar la dosis del antihistamínico, en general el que se usan los no sedativos, como la cetiricina, pero bueno, podemos combinarlos con otros. Si lo combinamos con algún no sedativo, como la difenilamina, lo podemos poner a la noche, y si no, podemos agregar un antagonista receptor del leucotrio. Bueno, si todo eso falla, podemos usar corticoides sistémicos en ciclo corto, o omalizumab o otros agentes inmunosupresores. Y en caso de anafilaxia, siempre tener en cuenta la adrenalina. Bueno, seguimos con las dermatitis de contacto. Surgen de la exposición directa de la piel a una sustancia, pueden ser alérgicas, atópicas o inducidas por irritantes en un 80% de las ocasiones. Se clasifican en eczema alérgico, irritativo o atópico. Hay otros tipos de eczemas que no vamos a ver en esta ocasión. Con respecto a las manifestaciones clínicas, la primera es fundamental, es el prurito, y de acuerdo al tiempo de evolución se van a describir 3 fases. En una fase aguda vamos a tener eritema, edema, vesículas, ampollas. Si es subagudo, van a comenzar a aparecer lesiones descamativas y si es crónico, liquenificación, grietas y fisuras. Bueno, el eczema alérgico es negado inmunológicamente, tiene hipersensibilidad de tipo 4, es decir que precisa una sensibilización previa al alérgeno, y una característica importante es que las lesiones pueden aparecer en localizaciones diferentes a la zona de contacto. Eso lo diferencia del eczema irritativo, donde las lesiones se presentan exclusivamente en las zonas de contacto con el irritante. Los alérgenos más frecuentes pueden ser, son el níquel en bisutería, sobre todo en las mujeres, el cromo que está presente en el cemento, es muy importante en los albañiles, bisutería o calzados de cuero, el urushiol, que está en la hiedra venenosa, las parafenilamina, que son tintes para el cabello. Ya vamos a ver más adelante las lesiones por estos productos, y bueno, otros pueden ser fragancias, fármacos tópicos, maquillaje, etc. Bueno, acá vemos fotos de eczemas alérgicos, en este caso por el cinto, tinturas de cabello, por el calzado, cosméticos, billutería en las manos, aros en las orejas, etc. Bueno, el diagnóstico se hace mediante pruebas epicutáneas con parches, con alérgenos, se ubican sobre piel sana y la lectura se hace a las 48 horas. Puede ser positiva débil con eritema, positiva fuerte con pápulas y vesículas, o positiva extremo con ampollas. El tratamiento es a base de corticoides tópicos, se pueden utilizar 2 veces al día durante 12 a 4 semanas o hasta la resolución de los síntomas. Y una alternativa son los inhibidores de la calcineuria. Luego, si tenemos una afectación aguda y extensa que comprometa más del 20% de la superficie corporal, o que involucre el menos del 20%, pero que sea incapacitante o refractario al tratamiento tópico, o que se requiera un alivio rápido, por ejemplo, la afectación del párpado, podemos usar
corticoides sistémicos. En general se usa la prednisona de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo, máximo 60 miligramos por día, durante 7 días y se va disminuyendo la dosis del 50% durante las próximas 2 semanas hasta suspender. En caso de que los corticoides sean refractarios, se puede utilizar fototerapia o inmunosupresión. Bueno, luego tenemos el eczema de contacto irritativo, que es el más frecuente, como habíamos dicho antes. Es una reacción inflamatoria inmunológica debido al contacto con agentes externos. Puede ocurrir, esa es otra diferencia, en el primer contacto con dicho agente y solo va a afectar a las zonas de contacto. Los agentes más frecuentes pueden ser jabones, detergentes, disolventes, o también puede ser frío, calor, fricción o microtraumáticos. El diagnóstico es clínico y, bueno, en caso de que las pruebas epicutáneas sean negativas, se refuerza el diagnóstico de eczema de contacto irritativo y no alérgico, como vimos recién. El tratamiento, bueno, obviamente evitar los irritantes responsables y emolientes y humectantes, es muy importante, más corticoides tópicos que también se pueden realizar aplicar durante 1 o 2 veces al día, 2 a 4 semanas. Bueno, por último tenemos el eczema atópico, un trastorno inflamatorio de curso crónico recidivante que está relacionado con la hiperreactividad cutánea con niveles séricos de inmunoglobulina E elevados. Y en general hay antecedentes personales o familiares de atopia. Los factores desencadenantes pueden ser alérgenos como los ácaros del polvo, alimentos, antígenos bacterianos y el estrés psicológico. Las características fundamentales son la cerosis de la piel y el prurito. En general aparece en la infancia, pero puede aparecer en cualquier época de la vida y tiende a mejorar la sintomatología con la edad del paciente. Es frecuente la liquenificación cuando se torna crónico, como podemos ver en estas manos, y también la hipopigmentación. Muy frecuente en los pliegues también. El tratamiento va a consistir en la eliminación de factores agravantes, la hidratación de la piel, antihistamínicos orales, no deben emplearse tópicos porque puede producir fotosensibilidad, sí corticoides tópicos, en general para lesiones leves o moderadas, y en caso de refractariedad, fototerapia. Se pueden utilizar corticoides sistémicos para brotes agudos y siempre en ciclos cortos, como hemos estado hablando anteriormente, y si todo esto sea refractario, todos estos tratamientos, inmunomoduladores. Y bueno, siempre la hidratación, la relajación y el descanso psicológico. Bueno, y por último tenemos las toxicodermias. Son reacciones cutáneas variables que aparecen tras la administración de un fármaco. Dentro de las formas clínicas podemos tener la urticaria y el angioedema, que ya los vimos previamente, aparecen en minutos a horas tras la ingestión del fármaco y los fármacos más implicados son las penicilinas y la aspirina. Luego tenemos el exantema morbilliforme, que es la forma más frecuente de toxicodermia. Son erupciones generalizadas compuestas por máculas o pápulas confluentes que suelen comenzar por el tronco. Puede asociarse a prurito, fiebre y eosinofilia, y los fármacos más frecuentemente implicados son las penicilinas, los AINES, sulfamidas, hemoderivados y antiepilépticos. Bueno, otras formas son el exantema fijo medicamentoso, que se caracteriza por una o varias placas eritematoviolaceas de localización en la cara, manos y mucosas oral y genital. Provocan sensación de quemazón y dejan hiperpigmentación residual. Y la característica es que cada vez que se administra el medicamento reaparece la lesión en la misma localización y por eso se denomina fijo. Los fármacos más frecuentemente implicados son los AINES, sulfamidas, anticonceptivos y la aspirina. Luego tenemos la vasculitis leucocitoclástica, que se caracteriza como todas las vasculitis por ser púrpura palpable y, bueno, puede afectar a otros órganos como el riñón. Los fármacos más frecuentemente implicados son el allopurinol, las tiazidas, las sales de oro y las sulfamidas. Luego tenemos el espectro eritema multiforme, Steven Johnson, necrólisis epidérmica tóxica.
Los fármacos más frecuentemente implicados son las sulfamidas, los AINES, los anticonvulsivantes, antibióticos, halopurinol, en orden descendente y pueden relacionarse con agentes infecciosos que ya vamos a ver cómo. Bueno, dentro del eritema multiforme es la forma más frecuente dentro de este espectro. Es una erupción en forma de diana o lesión en escarapela con un centro violáceo que a veces es ampolloso. Yo no expuse ninguna imagen, pero básicamente es uno o dos anillos sobre un punto central, dos anillos eritematosos sobre un punto central, también eritematoso, y que puedan apoyarse. La localización suele ser simétrica en zonas de extensión en manos, codos, rodillas y pies. Y puede haber lesiones en la mucosa, pero en general no es leve y rara. Luego tenemos el eritema multiforme mayor o síndrome de Stevens-Johnson, donde tenemos un desprendimiento de la piel menor al 10%, eso lo diferencia del NET, que es mayor al 30%, se caracteriza por un pródromo de 14 días de fiebre, tos, cefalea y artralgias, placas eritemato-escamosas con tendencia a ampollarse y erosión mucosa más intensa que en el eritema multiforme. Puede afectar a boca, genitales, faringe, laringe, conjuntiva. Bueno, luego tenemos la necrólisis epidérmica tóxica, que es la forma más grave dentro de este espectro. Hay un desprendimiento mayor del 30% de la superficie corporal. Hay un rash morbiliforme rápidamente confluente con ampollas flácidas y gran afectación de la mucosa y signo de Nikolsky. Son frecuentes las complicaciones, como la neumonía, la hemorragia digestiva, la insuficiencia renal y el shock hemodinámico con una mortalidad cercana al 25%. Si es muy, muy grave la afectación, esta patología requiere internación en una unidad de cuidados críticos o de quemados. Bueno, el signo de Nikolsky, para los que no lo recuerdan, es el desprendimiento cutáneo luego de la o ante la presión tangencial de la piel. Acá tenemos fotos del exantema morbiliforme, que dijimos que era la forma más frecuente de toxicodermia. Y acá tenemos fotos de síndrome de Stevens-Johnson o NET, ambas, con gran afectación mucosa y desprendimiento, tendencia a ampollarse y desprendimiento cutáneo. Bueno, el tratamiento en el exantema morbiliforme va a ser sustituir el medicamento, obvio, potencialmente responsable, corticoides tópicos y antihistamínicos orales, y si la reacción cutánea es grave, un ciclo corto de corticoides sistémicos. Por otro lado, el tratamiento en el espectro eritema multiforme, sobre todo síndrome Stevens-Johnson y NET, va a ser siempre sustituir el medicamento potencialmente responsable, sea afectación extensa, como habíamos dicho recién, e ingreso en unidad de quemados con monitorización del hematocrito y el balance hidroelectrolítico, antibiótico terapia, pero solo ante signos de infección, no se hace antibiótico terapia profilaxis, y está descrito también la ciclosporina de 3 a 5 miligramos kilogramo día en las primeras 24 a 48 horas de inicio de los síntomas en general en el NET. Se pueden utilizar, pero en realidad el resultado es incierto, así que no se aconsejan los corticoides sistémicos en estas dos patologías. Y bueno, muchas gracias.